En este video vamos a ver cómo podemos realizar la cefalometría desde la aplicación PowerPoint. Para ello, vamos a obtener la imagen de la teleradiografía digital que nos han enviado y la vamos a pegar en PowerPoint. Lo primero que tenemos que hacer es calibrar a esta imagen para que no haya distorsión en las medidas que vamos a tomar. Para eso vamos a ir a Insertar, a Formas, y de allí la forma que podemos utilizar es esta forma de corchetes, y vamos a trazar una línea al costado de la regla milimetrada que viene con la teleradiografía. Esta línea tiene que tener una medida exacta de 1 centímetro y para ello, hacia el margen superior derecho, vamos a tomar estas medidas de la línea y vamos a ajustarla para que quede de un largo de 1 centímetro. Una vez hecho esto, podemos cambiar el color. Desde el contorno de forma le vamos a poner un color rojo para que se note bien sobre la teleradiografía. Y ahora lo que tenemos que hacer es calibrar esta línea que ya sabemos que es de 1 centímetro con la regla milimetrada que acompaña la teleradiografía. Para ello, como ven aquí, la línea de 1 centímetro es mayor que lo que me trae la regla milimetrada de la teleradiografía. Vamos a tomar la imagen siempre desde el ángulo para que no se distorsione a medida que la magnificamos. Entonces vamos a hacer clic en el ángulo y vamos a ir aumentando el tamaño. Una vez hecho esto, vamos a arrastrar la imagen y vamos a comparar si la medida ya tiene el tamaño de 1 centímetro requerido. Y vemos que le falta todavía un poquitín más. Vamos a tomar nuevamente desde el ángulo y despacito vamos a ir ampliando, arrastrando la imagen. Volvemos a comparar y ahora sí vemos que tiene 1 centímetro comparado con la línea que nosotros creamos. Es decir, que esta fotografía de la teleradiografía ya está calibrada y ya no tiene distorsión en su medida. Una vez hecho esto, a esta imagen de la fotografía, de la teleradiografía, la vamos a centrar en la diapositiva de PowerPoint y ya no la vamos a modificar en su tamaño. Podemos llevar la regla para que quede también allí en el sitio, al lado de la regla, ¿sí? Y a esta imagen ya no la distorsiono en su tamaño, porque ya está calibrada. Una vez calibrada, vamos a empezar a trazar los puntos que nos van a definir la cefalometría. Para ello, lo primero será dibujar todo el contorno de los huesos de la cara del paciente para definir luego los puntos y los planos que nos darán lugar a la cefalometría. ¿Cómo vamos a realizar esto? Muy sencillo. Para ello vamos a marcar el contorno de los huesos que serán nuestra referencia. Vamos a ampliar un poco la imagen, vamos a ir a insertar y dentro de formas vamos a elegir esta forma que es una forma de dibujo libre, la que dice curva. Vamos a comenzar con el hueso frontal, vamos a hacer clic y vamos a ir sumando clics por el contorno de este hueso. Distintos clics van a ir conformando esta línea que sigue el contorno del hueso frontal. Llegamos a los huesos propios de la nariz. Ustedes aprecian ahí cómo se va marcando el contorno. No se preocupen si no sale perfecto. Voy levantando, moviendo el cursor y haciendo clics para que la línea vaya dibujando el contorno, en este caso, de los huesos propios de la nariz. Y llego nuevamente al punto de unión entre el hueso frontal y los huesos propios de la nariz. Y allí hago doble clic. Me queda el primer dibujo realizado, en este caso el contorno está de color celeste. Yo puedo ir nuevamente a contorno de forma y puedo elegir, por ejemplo, un color amarillo para que sea bien nítida la imagen que he dibujado.
Voy a reducir la imagen para que se aprecie que de esta manera ya he dibujado sobre el contorno inicial el marcado. Vamos a hacer lo propio con el contorno del rostro del paciente. Vamos a elegir formas, nuevamente la forma de curva, voy a ampliar la imagen y voy a ir marcando siempre haciendo clics siguiendo la línea del contorno que me marca la teleradiografía del contorno, en este caso, de la nariz del paciente. Como dije, no se preocupen si no es perfecto el seguimiento que hacen con el clic del mouse, porque esto lo van a poder modificar. Vamos a tratar de que sea lo más prolijo posible para que las modificaciones a realizar sean pocas. Y una vez que llego al punto deseado, hago doble clic y me queda la imagen ya definida. Ahora bien, supongamos que en algún sitio no fue preciso el dibujo que yo realicé. En este sitio, por ejemplo, que hubo una distorsión, con el clic, yo puedo modificar lo que he dibujado. Para eso, sencillamente voy a hacer clic sobre la línea que tracé, voy a ir formato, en herramientas de dibujo, y voy a ir a editar forma. Voy a hacer clic y voy a hacer clic nuevamente en modificar puntos. Entonces esta línea ahora me va a aparecer con todos estos puntos que yo voy a poder modificar en cualquier sentido. Voy a ampliar la imagen y si yo quisiera que esta curva tomara más la referencia del perfil del paciente, voy a hacer clic en este punto y lo voy a arrastrar hacia la izquierda. Voy a hacer clic en este punto y lo voy a arrastrar hacia la izquierda y así sucesivamente puedo ir modificando con mucha precisión el dibujo que yo mismo he realizado. Inclusive puedo hacer clic en este punto y moverlo hacia abajo o hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda, y una vez en el sitio deseado, también puedo hacer clics sobre los puntos blancos que aparecen al costado y poder modificar en este sentido, fíjense, el dibujo que yo quiero realizar. De esta manera va a quedar tan preciso como si lo hubiera realizado con un lápiz. Una vez definido ya el contorno y si no tengo ningún otro punto a modificar, simplemente hago clic fuera de la imagen y la imagen ya queda definida con el dibujo que yo realicé. Continúo ahora marcando la espina nasal anterior. Vamos a ir nuevamente a insertar, formas, la forma de curva, aumento la imagen para poder ver mejor, comienzo desde la espina nasal anterior y voy trazando clics, voy hacia atrás, buscando el final de referencia y de esta manera voy dibujando el contorno del maxilar superior en relación al incisivo central superior.
voy hacia el sector anterior, dibujando la concavidad que me permitirá definir el punto A hasta la unión con la espina nasal anterior. Y de esta manera queda conformado el dibujo para el maxilar superior. Automáticamente ahora PowerPoint me está definiendo este dibujo que tiene un relleno. Yo puedo dejar el relleno si quiero o puedo simplemente quitarlo. Voy a relleno de forma y aquí verán relleno blanco y si no, puedo elegir la opción, en este caso, sin relleno. Nuevamente, puedo editar la forma modificando los puntos y aquí subir para que tome mejor el contorno del maxilar en los sitios donde no estuve preciso. Voy modificando a voluntad. De esta manera muy sencilla puedo ser muy preciso y rápido en hacer mi dibujo. Una vez que estoy conforme, hago clic fuera de la imagen y ya la imagen queda definida. Pasamos ahora a dibujar el incisivo central superior. Voy nuevamente a insertar formas y la forma de curva. Puedo comenzar desde el borde incisal, haciendo clics, llego a la parte radicular, dibujo el ápice, si bien muchas veces la imagen radiográfica es poco nítida, a este nivel tengo que usar un poco la imaginación, pero definir una forma aproximada del incisivo central, porque muchas veces se genera distorsión por el apiñamiento que tiene el paciente en este sitio. Nuevamente, si no quiero que ese elemento dentario tenga un relleno de color, coloco sin relleno y también puedo darle un nuevo color al elemento dentario para que me ayude en la visualización. Lo mismo que antes, si no estoy conforme con algún punto de la forma, ya lo dije, editar forma, modificar puntos y desde ahí, fíjense si yo amplío las infinitas posibilidades que tengo de modificar la forma de este elemento dentario en los puntos en que no me convence su dibujo, hasta que copie perfectamente la imagen que me muestra la radiografía. Una vez conforme, hago clic fuera de la imagen y hacia el incisivo queda definido. Voy a hacer exactamente lo mismo con el incisivo central inferior, siempre teniendo en cuenta que cuando haya más de un elemento dentario que se visualiza en la imagen, voy a tomar como referencia el que más adelantado, más protruido o más hacia vestibular se encuentre. Voy a insertar con la misma forma curva, voy a ir dibujando desde el punto incisal más alto y voy a ir realizando clics en el contorno de mi incisivo central inferior, voy a ir contorneando la raíz, tener en cuenta en este punto no confundir la raíz del incisivo inferior con la del canino inferior que muchas veces se superpone. Ahí está el dibujo del incisivo inferior. Lo vamos a contornear de la misma forma anterior, contorno de forma color rojo y sin relleno para que se visualice perfectamente. Siempre tengamos en cuenta que cuando haya una distorsión que se produce a este nivel apical entre la raíz del incisivo y la raíz del canino, seguramente la imagen del canino me dé una raíz mucho más larga y por fuera de la sínfisis. Seguramente esa imagen no corresponde a la raíz del incisivo y yo tendré que visualizar de manera correcta que el incisivo siempre
trata de tener su raíz dentro de la sínfisis mentoniana, aún como en este caso en el límite de la cortical lingual. Hago clic fuera de la imagen y la imagen así queda definida. Pasamos ahora a dibujar el contorno de la sínfisis mentoniana. Vamos nuevamente a insertar, vamos a buscar en formas, la forma de curva, y vamos a ir definiendo el contorno desde vestibular del incisivo inferior. Vamos realizando clics en todo el contorno externo de la sínfisis mentoniana, que tiene esta forma tan característica de gota. Vamos realizando el dibujo. Hasta completar por la parte lingual del incisivo inferior. Cuando llegamos al final, hacemos doble clic y así la imagen queda definida. Luego vamos a dibujar, perdón, ahí se movió la imagen, tocamos volver y la imagen se recompone. Vamos a dibujar todo el contorno ahora del maxilar inferior. Cuando tengamos esta imagen en que se superponen la basal mandibular izquierda con la derecha y hay una diferencia notable entre ambas, por norma podemos dibujar un promedio entre ambas líneas. Muchas veces se dice que esto se debe a que la superposición de imágenes genera esta distorsión por una distorsión en la posición del paciente al realizar la teleradiografía o también por la diferencia de tamaño entre la hemiarcada derecha e izquierda. Para compensar este desfasaje, vamos a dibujar el promedio de ambas. Comenzamos desde la base de la sínfisis y empezamos a realizar clics dibujando en un promedio entre ambas líneas. No se preocupen si el marcado no es totalmente preciso, porque recuerden que lo podemos llegar a modificar. Dibujaremos el contorno del cóndilo, toda la forma del cóndilo precisa. Bajamos por la escotadura sigmoidea, la apófisis coronoides y bajamos hasta encontrar la zona del trígono retromolar. Una vez llegado a este punto, doble clic y la imagen queda definida. Recuerden que si queremos modificar, por ejemplo en este sitio, que no quedó muy preciso el dibujo que realicé, vamos a hacer clic en el dibujo, editar forma y vamos a modificar puntos y ahí podemos ir corrigiendo punto por punto la forma más precisa y detallada para que el dibujo sea lo más correcto posible. Hacemos doble clic fuera y así la imagen queda definida. Luego vamos a pasar a dibujar el hueso esfenoides y definir la silla turca para el trazado de la cefalometría. Siempre con la misma herramienta, podemos comenzar desde cualquier sitio. Vamos a ir definiendo el contorno. Teniendo cuidado de realizar bien el dibujo en esta zona donde se alojará en el centro de esta oquedad el punto S de referencia de la silla turca. Perfecto. Queda así definido el dibujo. Sacamos el relleno, colocamos sin relleno y nos queda el dibujo preestablecido. Recuerden que si quiero distinguir una estructura de otra, puedo también definir el contorno con un color distinto para que se note más. Y así, a su gusto, pueden ir generando todo lo que les sirva para tener una mejor
referencia en el momento de realizar la cefalometría. También vamos a dibujar para tener una referencia de las clases molares del paciente, tanto el primer molar superior como el primer molar inferior. Generalmente hay mucha distorsión en las imágenes en esta zona, pero tratamos de usar también la imaginación para definir una forma aproximada que nos sirva de referencia de la situación molar en la que se encuentra este paciente en su mordida. Sabrán disculpar si la forma no es la más armoniosa, es solo de manera que les sirva de ejemplo cómo lo pueden realizar. Ustedes con tiempo y dedicación lo van a poder hacer mucho mejor. Esto es para que ustedes tengan una idea de cómo se puede realizar de una manera muy sencilla con esta aplicación de PowerPoint. Hubo un desfasaje, no hay problema, editamos, corregimos ese puntito, se corrió, perfecto. Bien, con todo esto definido, ya tenemos las características principales marcadas para poder realizar el trazado de la cefalometría de nuestro paciente. Una vez que todos los dibujos han sido realizados, vamos a hacer clic fuera de la imagen y necesitamos seleccionar todas estas estructuras que hemos dibujado. Para ello vamos a hacer clic fuera de la imagen y vamos a seleccionar absolutamente todo. Acá me quedó esta parte sin seleccionar, entonces lo voy a hacer nuevamente fuera de la imagen el clic y voy a hacer una selección más amplia hasta que tome absolutamente todas las estructuras dibujadas. Una vez seleccionado todo, vamos a ir a organizar y vamos a hacer clic en agrupar. De esta manera ahora todo el dibujo es una unidad. Bien, una vez que el dibujo ya está agrupado, vamos a este sitio, hacemos clic derecho, copiar, vamos a la diapositiva siguiente en blanco, clic derecho y pegamos la imagen. De esta manera ya tenemos el dibujo de la cefalometría del perfil de mi paciente en limpio para poder hacer el trazado con mayor nitidez. Para eso vamos a empezar primero a definir puntos para marcar en la cefalometría. Podemos insertar formas circulares, podemos hacer un pequeño círculo. Como voy a usar varios círculos para realizar el marcado de varios puntos, empezamos a pegar y dejamos a disposición varios puntos para tener de referencia. Obviamente ya saben que pueden modificar el color, la forma de estos puntos. Tomamos uno de estos puntos y lo vamos a colocar en los sitios de referencia de donde nosotros querramos marcar. Por ejemplo, uno de los sitios de referencia es la unión entre los huesos propios de la nariz y el hueso frontal, el punto nación. Y ahí llevamos un punto. Tomamos otro punto y lo llevamos de referencia, por ejemplo, al ápice
del incisivo central superior. Tomamos otro punto y lo llevamos al borde inferior de la sínfisis. Tomamos otro punto y lo llevamos al borde anterior, más prominente de la sínfisis. Con otro punto marcamos el punto antegonial inferior, donde la mandíbula en su extremo posterior se hace más prominente, en el punto más bajo. Tomamos otro punto de referencia, el punto antegonial posterior, punto más prominente en el sector posterior de la mandíbula. El punto articular, la unión del esfenoides con la rama ascendente y el cóndilo de la mandíbula, y ahí en la unión colocamos el punto de referencia, y así vamos definiendo cada uno de estos puntos. En el centro de el orificio del esfenoides, en el centro de la silla turca, colocamos el punto S de referencia, y así nos van quedando definidos los puntos que vamos a utilizar para el trazado. También puedo tomar como referencia el punto apical del incisivo inferior y el punto incisal del mismo, para luego definir con una línea la inclinación de este incisivo inferior. Colocamos un último punto, el incisal del incisivo central superior. Ya con todos los puntos así definidos, comenzamos ahora a trazar las líneas que definirán los planos. Vamos a ir a insertar y dentro de formas vamos a seleccionar una forma de línea. Podemos seleccionar una forma de línea común o podemos seleccionar también una forma de líneas con flecha doble. La idea es que partamos desde un punto, por ejemplo en este caso el punto S de la silla turca, vamos arrastrando hacia el punto Na o nación, y allí soltamos la línea y queda definida nuestra línea de la base craneal anterior. Yo puedo editar esta línea para que se vea mejor, puedo cambiar a un color oscuro, donde allí se ve si tengo que corregir o no la posición de la línea para que quede más precisa en relación al marcado de puntos. Ustedes ven que lo podrán modificar, ¿sí? Corre, se puede estirar, correr en todos los sentidos que quieran para hacerlo más preciso. Inclusive yo podría acercar la imagen mucho más y poder definir bien el marcado de esta línea, pero como les dije, lo vamos a hacer de manera rápida para que sirva la referencia. Una vez definida esta línea, vamos a hacer lo mismo con el marcado de todas las referencias que yo voy a utilizar. Vamos a ir desde el punto Nation a trazar una línea hasta el Pogonion. Vamos a trazar otra línea desde el mismo punto Nation hasta el punto Mentoniano, que define así el plano facial. Inclusive le puedo dar un color distinto para distinguir una de otra en casos de que estén muy cercanas una línea a la otra. Vamos a marcar ahora la línea que define la basal mandibular. Vamos a acercar la imagen. Fíjense con qué facilidad yo la puedo retomar a la línea, trazarla, hacerla pasar por el punto antegonial inferior, extenderla por allá, por fuera de este. Vamos a trazar la línea que va a ir desde el punto articular, va a pasar por el punto antegonial posterior y se va a entrecruzar con la línea que marqué anteriormente. Y por último también, vamos a ir dándole
color a estas líneas para que se noten mejor. Por último, vamos a marcar la línea desde el punto S al punto articular. Nos quedan así definidos las distintas líneas, los distintos planos. Tenemos el largo del cuerpo mandibular y la altura de la rama. En la intersección de estos planos vamos a ubicar este nuevo punto que se ha generado, que corresponde al gonion. Y desde allí vamos a trazar una línea desde el punto obtenido, el gonion, hasta el nasion, definiendo así el plano GO-NA. Vamos a poner con un color más oscuro para que se distinga bien. De esta manera ya tenemos todos los planos marcados. Y ahora nos restaría definir los ángulos. Para ello vamos a hacer lo siguiente. El ángulo va a estar conformado por dos líneas. Vamos a tomar una línea como referencia. En esta línea vamos a ir a formato y vamos a tomar a esa línea como referencia. Vamos a copiar y vamos a pegar una línea que tenga exactamente la misma inclinación que la línea original. ¿Sí? Si yo la superposición, ven que la línea es exactamente igual. Bien. Esta línea, colocamos aquí más opciones de rotación. ¿Sí? En herramientas de dibujo, formato, girar, más opciones de rotación y se despliega este cuadro a la derecha, donde me dice que esta línea, que es la línea de referencia, tiene un radio de giro de 0 grados, porque es la línea original que yo tomé. Yo quiero saber, para definir este ángulo, que es el ángulo de la silla, necesito saber el radio de giro desde esta línea que forma la base craneal anterior, desde esta línea hasta la base craneal posterior. Y para ello voy a tomar esta línea que copié. Vamos a ver, como les dije, en giro, más opciones de rotación. Y desde aquí, donde dice giro que está en 0 grados, voy a comenzar a aumentar el grado de rotación haciendo clics o manteniendo apretado. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo vea que esa línea coincide en su inclinación con la línea de referencia que tengo aquí, que es la otra línea que conforma el ángulo, que es en este caso la base craneal posterior. Ahí me he pasado un poquito, entonces la voy a colocar cerca hasta obtenerla paralela y me voy a volver hasta obtener una línea que coincida, como en este caso, exactamente con la angulación de la otra línea que conforma el ángulo. Y allí obtengo que la angulación para este paciente del ángulo de la silla es de 111 grados. Llevo desde una línea la angulación hasta la otra, copiando la línea primaria y obtengo así la graduación de 111 grados para el ángulo de la silla. Si yo quiero, puedo ir dejando esto asentado, simplemente coloco un cuadro de texto al lado, ustedes lo podrán hacer de una manera mucho más prolija o ya pueden tener una plantilla diseñada con todas las referencias para ir completando el ángulo de la silla, que para este paciente era de 111 grados. Y así lo vamos a realizar con cada uno de los puntos. A esa línea luego la suprimo. Si quieren, por ejemplo, tomar el ángulo goníaco,
vamos a tomar la altura de la rama, tomo esa línea, copio y pego una nueva línea que tiene la misma angulación. Esa línea, vamos de nuevo a formato, girar, opciones de rotación, vemos que la línea tiene 0 grados. Vamos a ir haciéndola girar hasta llegar a copiar la angulación de la basal mandibular, del largo del cuerpo mandibular. Voy haciendo girar, si veo que en un sentido no va, será para el otro, y voy haciendo clics o voy manteniendo apretado hasta que llego a coincidir con la angulación de la línea inferior. Posiciono, centro la imagen, aumento, me fijo que coincida, que haya un paralelismo. Si veo que todavía le falta un poquito, es cuestión de seguir girando en un sentido u en otro hasta obtener el paralelismo perfecto en que coincida la línea. Y así defino que para este ángulo goníaco total, el valor será de 116 grados. Y lo vuelvo a dejar asentado. Goníaco total, 116 grados. Vean de qué manera tan sencilla lo puedo ir haciendo con todos los ángulos y todas las estructuras, sencillamente con esta aplicación de PowerPoint. Déjenme decirles que una vez que lo practiquen lo van a poder hacer. Esto que parece un poco engorroso o complicado, a ustedes no les va a llevar más de 5 minutos a hacerlo, porque estas plantillas ya las van a tener preconformadas. Este mismo ángulo que había definido en este formato, si yo me vuelvo en la angulación un poco, voy a poder definir también el ángulo goníaco superior y el goníaco inferior, ¿sí? Que son los ángulos que conforman el goníaco total, y así los voy a ir definiendo. Desde la angulación que tenía original, yo me vuelvo hacia el otro lado, me vuelvo hasta el plano GONA, hasta obtener una coincidencia con este. Ahí me pasé un poquitín, corrijo hasta obtener el paralelismo, y ahí defino que el ángulo goníaco superior es de 47 grados. Goníaco superior, 47 grados. Restándole esta diferencia, obtengo el ángulo goníaco inferior, y así voy conformando todas las medidas angulares para mi cefalometría. Vamos a marcar ahora un ángulo que muchas veces da lugar a confusión para los que no tienen mucha experiencia todavía con el trazado de cefalometrías, y es el ángulo que marca la inclinación del incisivo inferior. Vamos a insertar una línea desde el punto que marcamos como incisal del incisivo inferior y que pase por el punto apical de este incisivo, se traslade y llegue a la basal mandibular. La corrijo un poquitín y vemos que ahí coincide perfectamente. Lo vamos a marcar con otro color para que se note más. Incluso ustedes también, si quieren, pueden elegir otro formato de una línea más gruesa en algún punto para que se note mejor. Bien, este ángulo de inclinación del incisivo inferior, que es fundamental para el diagnóstico en muchos de nuestros pacientes, debe ser tomado como este ángulo interno, ¿sí? Entonces, para obtener la medida precisa de este ángulo, vamos a tomar esa línea que acabo de marcar, vamos a copiar y vamos a pegar una línea igual. Y esta línea de referencia vamos a tener que trasladarla hasta el largo del cuerpo mandibular o la basal mandibular
para saber de manera precisa cuál es la inclinación que tiene mi incisivo inferior. Para ello, vamos nuevamente, formato, obteniendo esta línea, formato, girar, más opciones de rotación, y empezamos a correr el giro de 0, en este caso negativo, mantengo el clic apretado, hasta llegar a coincidir plenamente con la línea basal. Me falta un poquitín, sigo haciendo clics hasta obtener una línea paralela. Veo que me falta un poquito. Me pasé y me vuelvo un clic. Y de esta manera defino que este ángulo interno, que es el que me marca la inclinación del incisivo inferior, es de 94 grados. Lo coloco aquí en la plantilla de referencia. Inclinación incisivo inferior 94 grados. Así ustedes van a poder realizar de manera muy precisa, de manera muy sencilla, el marcado de la cefalometría de sus pacientes. Si ustedes quieren también realizar el marcado de puntos como el punto A, el punto B, lo van a poder realizar. Ustedes van a poder definir también la medida de estos puntos. Supongamos que para el plano facial de mi paciente, en este caso, lo voy a aumentar para que se note de una manera más precisa, voy a exagerar el plano facial de este paciente, y yo tuviera que definir desde mi punto A, que en este caso estaría aquí, la convexidad de mi paciente en relación al plano facial, puedo insertar una línea que vaya desde el punto A hasta el plano facial. A esa línea le vamos a poner un color bien nítido. Lo voy a correr un poquitín. No se preocupen si se mueve, ustedes lo pueden corregir de manera muy precisa hasta que queden conformes con la distancia, la longitud, y también van a tener la posibilidad de medirla. A esta línea, a esta distancia, ustedes la van a poder medir en centímetros, en este caso 0,33 centímetros. Ustedes también podrían, por ejemplo, para las medidas de la cefalometría, tomar esta línea que ustedes han marcado, que es la que define la base craneal anterior, y ustedes van a ver aquí arriba a la derecha que el ancho de esta línea es 6,75 centímetros. Y ustedes van a poder también trazar una nueva línea de referencia para comparar la base craneal anterior con el largo del cuerpo mandibular de mi paciente, y trazo una nueva línea desde Mentoniano al Gonion, y veo que esta línea del largo del cuerpo mandibular tiene un ancho de 6,54 centímetros, y de esa manera voy a obtener medidas muy precisas que voy a poder comparar con todas las líneas. Si yo quiero saber para definir el porcentaje de Jarabach de mi paciente, voy a trazar una nueva línea desde el punto S al gonion. Le voy a dar un color rojo para que sea más nítido, y voy a ver que esta línea tiene una extensión vertical de 6,69 centímetros. Esa es la altura facial posterior de mi paciente. ¿Sí? Vamos a colocar un nuevo cuadro de texto aquí. Altura facial posterior. Dijimos
6,69 centímetros. Y lo mismo voy a hacer con la línea que me define la altura facial anterior de mi paciente, que en este caso es de 10,22 centímetros. Entonces voy a correr esto aquí. Altura facial anterior, 10,22 centímetros. Con estas medidas ya establecidas, yo puedo definir el porcentaje de Jarabak de mi paciente, que será altura facial posterior, 6,69 dividido en 10,22, que es la altura facial anterior, por 100, me da para este paciente, yo ya lo he hecho con la calculadora, un porcentaje de Jarabak de 65,45%. Así voy a poder realizar mi cefalometría con esta aplicación de PowerPoint de una manera súper sencilla. Es cuestión de animarse, realizarlo, practicar con 1, 2, 3 cefalometrías y van a ver que cada vez lo hacen más rápido, de una manera prolija. Esto lo pueden dejar guardado con los estudios de sus pacientes, hacer una carpeta para cada paciente con toda esta valoración para tener la mano, para consultar en cualquier momento y sin tener que utilizar el formato físico de radiografías ni trazados con filminas y demás. Esto ocupa muy poco espacio en sus computadoras y de esta manera van a tener prolijamente guardados todos los estudios de sus pacientes. Van a poder tener el formato original de la teleradiografía con todas las marcaciones para definirse, algún punto a corregir o no. Van a poder tener la cefalometría aparte. Van a poder también, si quieren, a esto borrarlo y tener la teleradiografía original. Fíjense otros ejemplos de cómo voy haciendo los marcados de las distintas cefalometrías. Puedo tener una plantilla ya preestablecida con los distintos puntos a tener en cuenta para ir completando y de esta manera hacer más rápido esta cefalometría. Bueno, esperamos que les haya gustado, que les sirva y cualquier consulta que tengan, no duden en escribirnos en los comentarios o a nuestra página de SOS. Nos vemos pronto.